Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches con todos, a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de todos los viernes, en Reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco, donde se trabajan algunos sentimientos y algunas emociones que hacen parte del proceso del duelo. Hoy en particular vamos a hablar sobre la emoción de la tristeza. Hemos venido hablando sobre la culpa, hemos venido hablando sobre la ira, y pues hoy nos vamos a centrar en la tristeza, esperando poder brindarles herramientas, puntos de reflexión, bien sea para sus procesos de duelo individuales y particulares, familiares, o para su ejercicio profesional en caso de que acompañen procesos de duelo. Así que pues bienvenidos a este espacio. Hola Pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar aquí en estas pequeñas reuniones de viernes para estamos tratando las emociones, también nos referimos en algún momento al miedo, estamos tratando las emociones poco a poco. Hoy vamos a centrarnos en esta de la tristeza, que es una emoción tan importante, que es la clave en el trabajo del duelo. Es correcto, hemos tratado la culpa, la ira, el miedo y hoy vamos a abordar la tristeza, por si alguien quiere referirse a alguno de esos eh, programas que hemos hecho, aparece en nuestro canal de YouTube. Más adelante, cuando el padre lo crea conveniente, anunciará el enlace a algunos de los programas a los cuales él haga referencia en su charla. Así que bienvenidos a este espacio que es de ustedes y comencemos. Entonces, ¿qué es eso de la tristeza? ¿Cómo es eso de la tristeza en el duelo? Comencemos a elaborar el tema. Muy bien. Sí, la tristeza es una de las 6 emociones básicas, ¿no? Recordémoslas, las emociones básicas son la sorpresa, el desagrado, el enfado, el miedo, eh, la tristeza y la alegría. Estas 2 últimas son muy buenas amigas. Y la tristeza conforma esas ese estado emocional o esa condición que es, ocasional generalmente y algunas veces permanente, que podemos experimentar como un malestar físico, emocional, generalizado, y que podemos llegar a conocer inclusive como dolor. El dolor realmente no es una emoción propiamente, es un conjunto de emociones, inclusive emociones y algunos sentimientos, como la culpa, como la desolación, como el de el, algunos sentimientos que se agregan a las emociones básicas y que nos dan un estado general de malestar, ¿no? Nos sentimos mal, estoy mal, dolor, el dolor que viene con el duelo. A eso nos referimos en nuestro último conversatorio y ustedes podrán ver aquí más adelantico el link para quienes quieran ampliar el tema sobre específicamente el dolor. Hablamos de es posible llegar a recordar a nuestro ser querido con amor y gratitud. Es posible recordar sin dolor. Bueno, esta es una continuación de ese tema y nos vamos a referir específicamente a la tristeza, que es una emoción de abatimiento, de falta de energía, de pesimismo, que normalmente acompaña a toda pérdida significativa, a todo proceso de duelo, y que se da como resultado del desgaste emocional que nos producen las otras emociones reactivas del duelo. Es decir, una ira profunda, un desagrado de lo que me está pasando, un miedo, un temor, van gastando mucho nuestro sistema emocional y se produce la tristeza, ¿no? Eh, la tristeza es de las emociones básicas la más perdurable, porque en general las emociones son pulsantes, son de corta duración, tienen un detonante, por ejemplo, el enfado, el miedo, eh, el desagrado, un pensamiento, una situación, una persona hace que actúa como detonante y son pulsantes, son fuertes, pero de corta duración. En cambio, la tristeza es también una emoción y por lo tanto es pulsante, no es perdurable siempre. Habrá momentos que en el duelo nos sentimos extrañamente bien, pero es la más perdurable de esas emociones, porque es el resultado de ese desgaste emocional
que nos producen las otras. Hay un momento en que nuestro organismo nos está diciendo, a ver, descansemos, paremos, tenemos que cargar las pilas, ¿no? Eh, por eso y es también una emoción que, que, que al contrario de las otras, la que menos negamos. No lo puede negar la persona. Estoy triste, su aspecto, su cuerpo, su manera de hablar, el tono de su voz está indicando que está triste. En cambio, las otras emociones a veces las negamos. ¿Estás enfadado? No, 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 yo no estoy enfadado, yo no tengo enfado con nadie. ¿Estás molesto? No, 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 yo estoy bien, yo no estoy molesto, no, no. ¿Te desagrada algo? No, 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 déjeme solo, déjeme tranquilo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor de algo? No, no, ni más faltaba, ¿no? En cambio, la tristeza se delata, aparece, porque allí está indicando que esas otras emociones produjeron un agotamiento y la tristeza es la manifestación de eso, ¿no? La tristeza como emoción básica en su estado normalizado, cuando no hay pérdidas significativas, eh, está muy estrechamente relacionada con la alegría y genera esa sensación agridulce que llamamos el saudade, ¿no? Ese ya es una mezcla, un sentimiento entre alegría y tristeza, que es una situación en la que nos sentimos muy creativos, muy tranquilos, ¿no? Un poco de nostalgia, recordando momentos gratos, qué bueno que estuvieras allí, pero también alegría de saber que te conocí y estoy alegre de haberte conocido, ¿no? eh, Propicia momentos muy positivos y sentimientos muy positivos de soledad en plenitud y en la soledad, en lugar de vivir abatimiento, nos ponemos a trabajar. Pero cuando viene el duelo, esas otras emociones tan fuertes, se produce una tristeza muy honda que nos sumerge en una condición bastante difícil, ¿no? Eso generalmente es la tristeza en su estado normalizado, que es algo que necesitamos, que es bueno, que es sano, y en su estado exacerbado, exaltado, aumentado con el dolor de la pérdida, que indica que tenemos que recargar las pilas, ¿no? Esa es la Mm, tristeza. muy bien. Acostumbramos decir que no hay emociones buenas ni malas, tú lo acabas de afirmar, simplemente las emociones son y todas tienen una función en nuestra vida. O sea, no existen por capricho de la naturaleza, sino que tienen una función eh, que nos ayuda a sobrellevar el día a día. ¿Cuál es la función de la tristeza? ¿Para qué sirve la tristeza? Sí, yo diría que son varias, varias y muy interesantes las funciones de la tristeza en su condición normal, inclusive cuando está exacerbada, ¿no? Cuando está exaltada por la pérdida. En primer lugar, la tristeza nos invita a solidarizarnos con otras personas. Cuando vemos a una persona que está triste, pues sentimos inmediatamente el deseo de acercarnos. ¿Qué te pasa, no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué problema tienes, no? Le vemos su cuerpo, su cara. Y así también cuando los amigos, los vecinos, los familiares nos ven tristes, entonces se acercan a nosotros a acompañarnos. Y esa es una función muy importante. Es una alarma que pone todo nuestro sistema muscular, los gestos de nuestro rostro, nuestros músculos, nuestro tono de voz, que indica a los que están cerca a nosotros que necesitamos ayuda. Es muy importante, ¿no? Pero la tristeza también tiene otra función muy importante y es que hace que disminuyamos el ritmo de nuestras actividades. Quiero descansar, ahora estoy triste, y entonces eso nos va a permitir que le demos campo a espacios y a tiempos de relajamiento e inactividad para poder recuperar esa energía emocional que ha sido consumida por las otras emociones fuertes, como hemos dicho. Entonces, nos detenemos, ¿no? Y eso es bueno. Eso también, si no lo sabemos manejar, nos puede llevar a aislarnos y a encerrarnos en nuestro cuarto porque decimos no quiero hacer nada. Pero si le entendemos que nos está indicando que necesitamos descanso, en ese descanso podemos abrirnos al conocimiento, a la lectura, a la reflexión, a la compañía simplemente, a dejarnos amar, ¿no? La tristeza también nos permite que tengamos oportunidades de valorar
otros aspectos de nuestra existencia que si no hubiera mediado la pérdida nos parecían ajenos a nuestra manera de ver la vida, distantes, ¿no? O incluso algunas veces de poco valor, ¿no? El desapego, la generosidad, la flexibilidad, la solidaridad, la confianza, la paciencia, la gratitud, la esperanza. En nuestra vida normal hablamos mucho de eso, pero no nos lo planteamos como un reto fundamental. La tristeza nos permite que tengamos la oportunidad de valorar esos principios y darles toda su fuerza y empezar a interesarnos por qué significan y sobre todo cómo pueden hacer parte de nuestra vida, ¿no? La tristeza también nos invita a buscar ayuda y a comunicarnos con otras personas que nos pueden brindar apoyo, acompañamiento, como hemos dicho, o incluso aquellas que están afrontando una experiencia de pérdida y podemos aprender de ellas, bien sea para contribuir con nuestra propia experiencia o para escuchar y aprender de la gestión de esa experiencia por parte del otro, ¿no? La tristeza invita a las personas del entorno a acercarse a nosotros para brindarnos esa ayuda y cada uno lo va a hacer de acuerdo a sus propias posibilidades. También al mismo tiempo la tristeza sirve para apaciguar esas reacciones de agresión que puedan estar presentes en una situación difícil, ¿no? Es difícil que agredamos o que de palabra o de obra una persona que está triste, ¿no? Una persona que está triste invita al consuelo, invita a la ayuda, la vemos vulnerable, ¿no? Y la tristeza, sobre todo, trabaja de la mano con su gran amiga, la emoción de la alegría, ¿no? Ellas van juntas. Fijémonos que con frecuencia, momentos tristes, cuando percibimos un paisaje que nos llena de emoción, o una canción lejana, o incluso un aroma, esbozamos una sonrisa y también sentimos una nostalgia, ese agridulce, ¿no? Algunas veces una pequeña experiencia o una frase, mm, cuando estamos tristes, estimula nuestro sentido del humor, cuando estamos en compañía de alguien que está compartiendo con nosotros nuestra tristeza, de pronto terminamos sonriendo o abrazándonos, ¿no? Está muy cerca el uno del otro. La tristeza, así como la alegría, produce lágrimas. A veces hay fotografías, por ejemplo, de personas que están en profunda tristeza, solamente su cara, y en un momento dado parece que no podemos definir si es tristeza o es alegría, ¿no? En los deportistas, por ejemplo, cuando ganan, la expresión de su rostro es muy difícil de definir si solamente vemos eso y no conocemos la situación, solamente vemos esa fotografía, es muy difícil poder definir si están viviendo una gran alegría o una profunda tristeza, ¿no? Está muy cerca las expresiones faciales, las lágrimas, hay lágrimas de tristeza y de alegría, ¿no? Por eso decimos que la situación normal es una situación de agridulce. Y hay maneras como se puede ir manejando, gestionando esa tristeza. Vamos ahí para ya ir cerrando nuestro pequeño programa. Vamos ahí, ¿cómo gestionamos la tristeza cuando la tristeza se exacerba, cuando parece ser la única emoción que permanece, que es una sensación muy típica en los primeros momentos del duelo, ¿no? Que no Así es. tenemos. Incluso hay personas que se preocupan cuando dicen es que estoy viviendo una montaña rusa. Pareciera que la montaña rusa es una buena noticia porque estamos comenzando a recuperar el matiz de las emociones. Durante el día sentimos muchas emociones y eso es lo normal. Pero cuando la tristeza es la única posibilidad, pues hay que trabajarla. ¿Cómo trabajar la tristeza cuando esa es la única posibilidad de nuestro día a día? Sí, en primer lugar, cuando estamos experimentando la tristeza, eh, debemos ser, yo diría, sanamente egoístas, ¿no? Debemos preocuparnos preferencialmente de nosotros antes de eh, intentar apoyar a los demás, la situación, o dar gusto a los demás, porque los demás nos pueden decir, no, no estás triste, que eso te hace daño, ¿no? Y debemos ser muy asertivos, déjame vivir este momento
de tristeza porque lo necesito, estas lágrimas las necesito, ¿no? Eh, Experimentarlo frente a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra pareja. A veces no la experimentamos, no la mostramos por temor a hacerles daño. Entonces hay que ser, como digo, sanamente egoísta y darse ese espacio, ¿no? Lo necesito y si quieres acompañarme, ven acá, llora un rato conmigo, abrázame, ¿eh? No es el momento de volvernos valientes, de volvernos fuertes, ¿no? De mostrar nuestra vulnerabilidad. También debemos descansar cuando tenemos tristeza, para buscar con la mayor claridad posible cuáles son esas emociones o sentimientos que estamos experimentando para sanarlos, porque recuerden que la tristeza es el resultado de sentimientos, de emociones muy fuertes principalmente, que gastaron nuestra energía. Entonces, ¿en qué momento los expreso el enfado? ¿O en qué momento siento miedo? ¿En qué situación? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el detonante? Entonces, en ese descanso, entrar a reflexionar para eso y decir, tengo que trabajar este enfado, tengo que trabajar este desagrado, tengo que trabajar este miedo, ¿no? Identificar plenamente esas emociones, ¿no? Centrarnos en esas emociones primero, saber que ellas son las causantes de esa tristeza, ellas están agotando nuestra energía y trabajarlas para normalizarlas. Ustedes encontrarán también el link de esos otros charlas que hemos tenido precisamente sobre emociones como el enfado, como el miedo y sentimientos tan importantes del duelo como la culpa. Entonces, centrarnos en eso, trabajar en eso, porque eso es lo que está gastando nuestra vida emocional y eso es lo que está generando la tristeza. La tristeza nos está indicando la urgencia de atender, de normalizar, de sanar esas emociones. Y lógicamente buscar a alguien confiable si vemos que sobrepasa nuestras posibilidades ese manejo para compartirle lo que sentimos con libertad, con honestidad, ¿no? Llorando, hablando, gritando, reclamando, pero también abrazando, también amando, trabajando, escribiendo, modelando, cantando, cocinando, danzando, dibujando, etcétera. Tantas formas de expresar nuestra tristeza y mostrar que estamos tristes y que no es una humillación estar triste y que necesitamos estar triste y necesitamos la compañía y necesitamos la ayuda. Todo esto, cuando lo empezamos a trabajar, va a invitar, y es lo más bello de este proceso, a la sonrisa, que es la que antecede aquellos momentos en los que esa otra emoción de la alegría quiere visitarnos para reconciliarnos con la vida. Y recordar una cosa muy importante, ¿no? Utilizar la palabra apropiada. La tristeza del duelo, por honda que sea, no es depresión. Yo escucho con mucha frecuencia que las personas en duelo dicen, y tengo una depresión muy, muy profunda. No, la depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad que necesita un manejo médico. El duelo nunca es una patología, nunca es una enfermedad. La tristeza del duelo es manejable mediante el trabajo del duelo, mediante la identificación de las emociones que están gastando nuestra energía, que necesitan normalización, pero no es una enfermedad. Por eso no la llamemos depresión. Tristeza profunda y trabajemos esa tristeza profunda. Inclusive Tomás de Aquino se refería a 6 remedios contra la tristeza. Decía: "Llorar, llorar es excelente", ¿no? Porque ese manejo de lo físico va a ayudar a normalizar esas emociones. Dormir bien, esto es muy importante, ¿no? Toda la normalización de las emociones depende mucho del dormir, porque es durante el sueño que elaboramos las hormonas que necesitamos para estabilizar las emociones. También dice Tomás de Aquino, compartir aquello que nos está pasando, ¿no? Se dice que pena compartida es pena disminuida y hay que seleccionar con quién podemos compartir, porque a veces hay personas que contribuyen un poco más a exacerbar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro enfado, que a normalizarlo, ¿no? Buscar cosas que nos causen gusto, que nos causen placer, algo que nos agrade, la música, la pintura, la lectura, la compañía, el caminar, ¿no? Saber que la vida continúa, que no solamente me debo evocar en mi tristeza y en mi sufrimiento que tienen ese desgaste, ¿no? Escuchar nuestro corazón y ese corazón nos invita a abrirnos a los demás, ¿no? Eh,
Dice Tomás de Aquino, mantener la higiene, arreglarse, verse bien, ¿no? Eh, maquillarse, vestirse bien, bañarse, ¿no? Dormir bien. Eso nos relaja y hace que todo nuestro cuerpo esté apto para recibir nuevas emociones. Y lógicamente meditar, orar en esos momentos en que sentimos el agobio, orar para los creyentes, meditar para las personas que saben que la espiritualidad puede venir en nuestra ayuda. Muy bien, Pam, muchas gracias. Creo que ha sido una reflexión muy interesante sobre la tristeza que esperamos a todos ustedes pues contribuya, bien sea en sus procesos personales o profesionales. Muchas gracias, Pam, por todo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes tengan la generosidad de escucharnos. Mil gracias y esperamos sus comentarios. Así es, si están interesados, si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer una pregunta, si quieren que tratemos algún tema específico, por favor escríbanos en los comentarios debajo de este video en YouTube. Con muchísimo gusto los atenderemos. Si no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban. Es el canal de las 15 tareas del duelo. Es completamente gratis y todos los días estamos colgando contenido que esperamos sea de su utilidad. Y si les gustó este programa, compártalo con todas las personas a quien ustedes consideren les puede ser de utilidad. Nos vemos entonces el próximo miércoles en otro espacio más de reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco y durante el resto de semana en los diferentes programas que compartimos con todos ustedes. Un abrazo para todos. Chao, chao.